voy a hablar más específicamente de la consulta previa del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe en Perú. Bueno, Lía ya posicionó un poco la consulta previa en el marco de lo que es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Igual corresponde también a lo que se implementó en el 2007, la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas. El Perú firmó el convenio en el 93 y ya había un borrador de ley de consulta previa desde el 2003, pero recién se implementó en el 2010 con un cambio de gobierno y después del baguazo que mencionó Gerardo. Y en el 2011-2012 se elaboró el reglamento de esa ley de consulta previa, que fue el primer momento o la primera vez que se organizó una consulta previa, porque el mismo reglamento fue consultado, fue la primera puesta en práctica de lo que se iba a reglamentar. Entonces la ley o el reglamento más o menos se puede esquematizar así. La ley de consulta previa obliga al Estado a consultar con los pueblos indígenas cualquier medida que podría afectar sus derechos colectivos, sus derechos garantizados por el convenio 169 de la OIT. Y el reglamento ahora especifica las etapas del diálogo. Y los vemos acá, que hay 7 etapas. El diálogo mismo solamente se realiza en la 6ª etapa y el resto es como preparación del diálogo a nivel del Estado, la identificación de la medida a consultar. Puede ser una ley a nivel nacional como el del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, puede ser, por ejemplo, la declaración de un área como área natural protegida, reserva natural protegida a nivel local, regional, pueden ser proyectos de infraestructura de todo tipo. Después, la etapa B, que es la identificación de los pueblos indígenas a ser consultados y sus organizaciones representativas, que es facilitada por la base de datos que no mencionaste, sí, del Ministerio de Cultura, que también ahora reconoció la existencia de 55 comunidades indígenas a nivel nacional, y hay una base de datos que los describe, los caracteriza y los delimita en el espacio también. Después, publicidad de la medida, eso ya es como para preparar la información de la población a consultar, una etapa de información que siempre se hace según los pedidos de las mismas comunidades afectadas o potencialmente afectadas. Puede ser en las regiones tantas veces como las comunidades lo piden, bueno, con intervención, por supuesto, de traductores e intérpretes. Después hay una fase en la que normalmente el Estado no está presente, salvo si los pueblos indígenas o las comunidades afectadas lo piden, que es la evaluación interna de esa medida a consultar. Después el diálogo, que sí es dentro del ministerio, con representantes, dependiendo del nivel ahora en el que se consulta la medida, de representantes de comunidades indígenas, y la etapa de la decisión, que es solamente el Estado, en la que aprueba normalmente el acuerdo que se logró en esta parte. Entonces tenemos el plan de consulta preliminar a la fase de diálogo, y el proceso termina con el acta de consulta, que supuestamente se vuelve entra de alguna manera al ámbito legislativo. Gerardo felizmente me facilitó la tarea de presentar la diversidad lingüística en Perú. Bueno, así que me podré concentrar en hablar más específicamente de la educación intercultural bilingüe. Recién se habla o se reconoce la diversidad desde los años 70 aproximadamente en Perú. Antes había una política educativa de castellanización.
En esta primera etapa voy directamente a la evaluación más científica. Bueno, sí había avances, un enfoque más en el carácter bilingüe que en el carácter intercultural. Esta política educativa era destinada exclusivamente para poblaciones originarias, no para la población monolingüe. Eran modelos académicos elaborados desde la academia que se implementaron desde la académica y por intermedio de la política, descontextualizados como programas porque tenían poco vínculo con la realidad específica de las comunidades, con los derechos de pueblos indígenas, aspectos de democracia y participación equitativa. Y la implementación también fue limitada, según Zúñiga, por falta de voluntad política. Pero no hay que minimizar las repercusiones, porque el campo de la educación sí es el campo donde, de mayor desempeño de los activistas interculturales. Es ahí donde emerge de alguna manera la lucha intercultural en Perú. Como mencionó Lía, por estas políticas neoliberales, el Estado en algún momento se retiró un poco de todo lo que son programas sociales, también de educación, y las ONGs tomaron más espacio, y hasta hoy en día las ONGs tienen un papel importante en lo que es educación. En el 2011, la Defensoría del Pueblo, que es un organismo que monitorea un poco lo que hace el Estado, como un control del Estado, elabora un informe sobre la política nacional de educación intercultural bilingüe en favor de los pueblos indígenas. Estamos en el periodo también de la aprobación del reglamento, de la elaboración y de la aprobación. Entonces, confirma que la EIB es un derecho fundamental de los pueblos indígenas, reconocido tanto en la legislación nacional como en la internacional y fundamentado en la premisa de la plena participación de los derechos a la lengua y a la identidad étnica y cultural durante el proceso de enseñanza, así como en el deber de reconocer la pluralidad étnica y cultural como atributo positivo para el aprendizaje en una sociedad. Sin embargo, el balance que hace de la educación intercultural en Perú muestra carencias en cuanto al acceso a escuelas de educación intercultural bilingüe, la ausencia parcial de docentes, falta de disponibilidad de docentes, falta de formación, que ya vimos también en el caso del Chaco, carencia de materiales educativos adecuados. Y además, en sus recomendaciones, pone énfasis en el hecho de que la ley de consulta previa siendo aprobada, ahora también la política nacional de EIB debería ser consultado con los pueblos indígenas y en el proceso se debe garantizar la participación de los pueblos indígenas en todas las decisiones que se refieren a sus derechos. Eso es nomás para mostrarles cifras. En cuanto al acceso, la diferencia entre acceso a instituciones educativas, la diferencia no es tan flagrante entre población indígena y castellano, monolingüe, pero si vamos a las cifras en cuanto al atraso escolar, sí vemos una gran diferencia. A nivel primaria, la población indígena sí tiene un atraso escolar mayor, o digamos la escuela no los prepara adecuadamente en los dos niveles, primaria y secundaria, y también son las tasas de conclusión escolar son menores en la población indígena. También hay cifras establecidas por la Defensoría del Pueblo en cuanto a materiales educativos. Eso fue en el 2011 y muestran que solamente aproximadamente la mitad de las lenguas indígenas contaban con materiales educativos en su idioma, y que solamente la mitad de las direcciones de educación regionales contaban con especialistas en educación intercultural bilingüe. Desde el 2011 ahora hasta el 2017, en mayo, tenemos avances importantes. Por ejemplo, ahora sí se enseña, entonces ya no es
las cifras son del 2011, ahora hablo de 2017. Hay enseñanza en 47 lenguas, 24.000 docentes bilingües, pero faltan todavía 42% de docentes con dominio de la lengua para cubrir las necesidades. Hay materiales educativos para 88% de los estudiantes de EIB, 32 lenguas con alfabetos ahora oficiales, 36 institutos pedagógicos, 12 universidades desarrollando programas de formación de docentes, 954 jóvenes se están formando como maestros de EIB, bueno, etcétera. Muchos avances. Pero la pregunta que me planteé es, se refiere a estas dos recomendaciones, las últimas de la Defensoría del Pueblo, para saber cuán presentes son las voces indígenas en la nueva política de EIB, cuán grande es la participación efectiva de representantes indígenas. Y bueno, pensaba hablar de 3 elementos, a ver hasta dónde llegue, de la consulta previa del Plan Nacional de EIB, un poco de la posición de la EIB frente a la política educativa nacional y quizá un poco de materiales educativos, pero creo que voy a cortar esa parte. Lo que les voy a contar se basa en la revisión primero de documentos oficiales alrededor de la consulta previa del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Hay muchísimos documentos, hay una gran documentación de todo lo que es consulta previa y también para el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Revisé la matriz de planificación estratégica, que es como el borrador de plan nacional que ha sido presentado a la consulta, un material informativo simplificado de este plan nacional preparado para las comunidades indígenas con las que se iba a consultar, el resultado de la evaluación interna del plan nacional de EIB, así como lo redactaron los representantes indígenas, el acta de consulta previa del Plan Nacional de EIB y la nueva versión ya consultada del Plan Nacional de EIB, y también revisé un video sobre consulta previa del Plan Nacional de EIB. Hay un problema metodológico. Yo quería tener acceso a grabaciones de los mismos procesos de consulta previa y eso no fue posible. Tampoco tenía derecho a estar ahí por confidencialidad. Y lo que el Ministerio de Educación me dio un video de 20 minutos que resume un poco el proceso. Después revisé el currículo nacional de educación básica, la propuesta pedagógica, que tiene un papel raro, todo eso. Revisé los materiales de castellano segunda lengua, solamente estos, no revisé materiales en lengua indígena por falta de competencia lingüística por el momento. Diferentes guías, uno que se llama Cómo usamos los materiales en educación primaria intercultural bilingüe, otro Cómo realizamos la caracterización sociolingüística y psicolingüística en la educación intercultural bilingüe, ambos redactados por el Ministerio de Educación. Y contrasté un poco estos documentos oficiales con testimonios de 11 maestros en 7 lenguas originarias en la Amazonía, que gracias a una ONG que se llama AIDI, Asociación Indígena para el Desarrollo Integral, y una ONG en Andahuaylas que se llama SAIWA. Entrevisté también 40 actores afectados por la consulta previa en Selva, Sierra y Costa, y revisé prensa nacional hablando del tema. Y también asistí a muchos espacios anexos a la consulta previa. Voy a hablar de eso en la conclusión. No voy a presentar el video porque me va a quitar tiempo. Para explicar un poco el diálogo, en este esquema quería poner énfasis en el hecho de que hay una gran presencia institucional en todo ese proceso. La institución es omnipresente. Por ejemplo, primero el diálogo supuestamente es entre pueblos indígenas o comunidades indígenas y el ministerio responsable de la medida a consultar. En este caso es el Ministerio de Educación.
pero en el intermedio está el Ministerio de Cultura, que bueno, vigila o pone en práctica el proceso de consulta previa. Entonces, está presente en la identificación de los pueblos indígenas, en el reconocimiento de los pueblos indígenas que están en la base de datos, en el reconocimiento de las lenguas indígenas y en su estandarización. Está presente por la formación de traductores e intérpretes oficiales. Está presente en reconocimiento de las organizaciones indígenas a diferentes niveles. En el caso del Plan Nacional de EIB son las 7 organizaciones indígenas a nivel nacional que son reconocidas por el Ministerio. Es un mecanismo completamente regularizado por la ley, monitoreado por el Ministerio de Cultura, la Defensoría del Pueblo y también organismos internacionales. Y el objetivo del diálogo siempre es el acuerdo y la legalización del acuerdo. Bueno, y además los actores interlocutores son todos son egresados de la educación estatal, así que también entra la voz institucional ahí. Entonces mi búsqueda de voces indígenas, en francés decimos je suis restée sur ma faim, como que no fue tan satisfactoria como hubiera querido que sea en estos documentos oficiales. Para la consulta previa del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe tenemos entonces el material informativo, el borrador del Plan Nacional, el material simplificado para la información de los pueblos indígenas, el resultado de la evaluación interna, que es de la etapa 6, el acta de consulta previa y el nuevo plan de educación intercultural. Todos estos documentos mantienen una forma, esa forma de la matriz de planificación estratégica que subdivide un objetivo general, que es brindar un servicio educativo relevante y pertinente que garantice la mejora de los aprendizajes de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos pertenecientes a los pueblos originarios en el ejercicio de su derecho a una EIB de calidad con equidad en todas las etapas, niveles y modalidades del sistema educativo desde una perspectiva crítica de tratamiento de la diversidad étnica, cultural y lingüística del país. Y eso está subdividido en 4 objetivos específicos. El primero en cuanto a acceso, permanencia y culminación oportuna. El segundo, currículo pertinente y propuesta pedagógica EIB. Formación docente, el tercero, y gestión descentralizada y participación social. Y todos estos objetivos después están cuantificados con cifras, cuántos porcentajes, cuánto dinero quieren invertir, cuántos alumnos quieren que egresen, etc. En el material educativo, informativo que se le dio para preparar el diálogo, el indígena aparece así, en un espacio comunitario en su lugar, y el jefe de la comunidad aquí dice: con el Plan Nacional de EIB lograremos asegurar una educación pertinente y de calidad para nuestros hijos e hijas. Y la señora atrás dice: la consulta previa nos permitirá informarnos y tomar la decisión correcta para el beneficio de nuestros pueblos. Entonces me parece una visión muy auténtica de la manera en la que se habla en las comunidades, y vemos que en el proceso de diálogo poco a poco se vuelven más auténticos las voces, que acá se ven muy institucionalizados, que una representación lejana a la realidad, y que poco a poco en el proceso de diálogo se vuelven personas reales con objetivos propios. Lo que sí me parecía muy interesante es que los documentos mismos que se emitieron durante el proceso de consulta previa mantienen huellas del diálogo. Mientras el borrador del Plan Nacional es como
es una única voz, que es la voz institucional. Tenemos en el resultado de la evaluación interna el texto original con las propuestas de los pueblos indígenas. Es como un dialógico, ponen texto original con sus propuestas. Y interesantemente en el acta de consulta previa se mantiene esa presentación dialógica, poniendo el texto original en una columna, las propuestas de la evaluación interna, que son estas, en la segunda columna, poniendo respuestas del Ministerio de Educación y confirmando el acuerdo logrado durante el proceso de consulta. Eso se ve aproximadamente así, las 4 columnas, y todas las páginas firmadas por, ahora sí, actores reales y ya no dibujados. Algunos ejemplos. Bueno, como vieron, el Plan Nacional es un documento formal burocrático, no trata mucho de contenidos. Y en la consulta previa, bueno, en el acta, no hay mucha huella tampoco de las discusiones a nivel de contenido. Por ejemplo, vemos la propuesta de original, una formación docente de acuerdo a las necesidades y demandas de cada pueblo, lengua y región. La propuesta de evaluación interna de parte de los representantes indígenas exige una sensibilización en temas vinculados con la naturaleza, seguridad y soberanía alimentaria y la adaptación al cambio climático. Entonces, ahí sí se ve la necesidad de trabajar más el contenido. La casilla de respuestas del Ministerio es vacía y en el acuerdo aparece currículos que consideran la cultura, los derechos, la historia y la lengua de los pueblos indígenas u originarios. Entonces, toda esa parte que es más vinculada con sus necesidades concretas, en sus contextos concretos, se eliminó en favor de una formulación mucho más vacía, digamos, bueno, quizá más abstracta, pero vacía a nivel de contenido. De manera similar tenemos la propuesta original, tener en cuenta la cosmovisión, los conocimientos, las prácticas, historias y valores de las culturas y las lenguas originarias. En la evaluación interna resalta además la dimensión de las experiencias vivenciales y la espiritualidad. La respuesta del Ministerio de Educación, así fijada en el documento, dice simplemente demasiado específico, y me imagino que se refiere al hecho de que puede haber, por ejemplo, la espiritualidad. No todos los representantes indígenas pueden estar en favor de que entre ahí, y finalmente en el acuerdo se elimina simplemente y se vuelve a la versión original. Lo único que siempre entra son como términos ya hechos, el buen vivir andino y la vida plena amazónica, que también existen en términos en lengua quechua, xáninca, lo escuché. Estos siempre entran como palabras claves y han sido aceptados en el acuerdo. También se aceptaron demandas de mayor participación, de demandas de más garantías de la calidad educativa, también de monitoreo, de control, de implementación de las prácticas, el enfoque de género y el enfoque generacional. Y también, lo que me sorprendió, entró la palabra gestión autónoma en el acuerdo, sí, en el acuerdo de consulta previa. Bueno, un detalle raro, en la propuesta de evaluación interna sale la demanda de un servicio diversificado de EIB, y en el acuerdo simplemente sale recursos educativos diversos, donde se pierde completamente la idea de diversificado, ¿no? Diverso es como que variado, que no tiene que ver con las necesidades específicas de cada uno. Había un tema muy controversial que finalmente, que es la participación de sabios de los pueblos indígenas, de las comunidades, a nivel de las escuelas. Y la pregunta fue cómo certificar que sus competencias, porque el ministerio dijo no, cualquiera puede entrar en ese espacio, y la remuneración. Finalmente, la remuneración fue rechazada, no es posible remunerarlos, y la certificación queda un poco pendiente, y se refiere a más necesidad de diálogo.
Em, Tengo 4 minutos. Si contrasto con lo que me cuentan mis entrevistados en las conversaciones que he tenido con ellos, también veo que predomina la visión institucional, y también lo veo, por ejemplo, hay un órgano de comunicación, una plataforma de comunicación indígena, Servindi, en la que igual cuando se habla de EIB sale todo un discurso institucional, toda la carga de la terminología y lo burocrático. Pero también tengo testimonios en la que se problematiza de manera más holística el aprendizaje y la educación en una sociedad multicultural, en un sistema social, ecológico integrado y en un sistema global. En esos testimonios sí se discute la diversidad cultural como una oportunidad para la sociedad en su conjunto, lo que no salta tanto de los documentos oficiales, donde más se ve todo como un problema que hay que reglamentar, que resolver, y no tanto la riqueza que permite también el intercambio con otras realidades y con otras maneras de ver quizá el mundo. Mucho será también una particularidad del discurso oral, mucho ponen el énfasis en sentir, siempre en qué es lo que siento, y que el sentir es una dimensión legítima al diseñar políticas educativas. Esa dimensión no veo ni huella, nada en los documentos oficiales. Bueno, es bastante politizada el discurso a nivel de los testimonios, lo que tampoco entra tanto en el documento. Ahora tengo un dilema, 2 minutos y medio. Les hablo de una contradicción entre también lo que ahora o de la posición de la EIB en la política nacional en general, porque sigue siendo un plan nacional solamente en vista de los pueblos indígenas. Existe una propuesta de educación intercultural para todos, pero existe en algún cajón, todavía no la veo mucho en práctica. En el currículo nacional busqué EIB y lo encuentro únicamente cuando se habla de la evaluación, y de manera rara aparece con las 2 estrellas explicado que se refiere al caso de estudiantes de educación intercultural bilingüe que aprenden el inglés como lengua extranjera. Me imagino que están de alguna manera confundiendo la educación intercultural para inmigrantes con la de pueblos indígenas, pero no está del todo claro en este currículum nacional y no hay mucha más huella de la EIB en el currículum nacional. Hay otro documento que es la propuesta pedagógica, que todo al contrario es un documento súper político, que trabaja mucho el contenido, pero que no hay ningún vínculo entre el currículum nacional y esa propuesta pedagógica. Entonces hay como contradicciones a muchos niveles entre la formalidad y el contenido, entre diferentes niveles de política, y me imagino que también es dentro del mismo ministerio entre diferentes direcciones. Y bueno, creo que aquí me quedo. Tengo muchas cosas todavía, pero quizá en las preguntas podremos profundizar un poco. Voy a la discusión. Lo que sí me parece muy importante es destacar el hecho de que el Estado retoma protagonismo en materia de educación intercultural bilingüe, quizá un poco volviendo a recuperar el espacio que perdió en las políticas neoliberales. Un problema que veo en lo que es todo la institucionalización de asuntos indígenas, es la institución de la otredad y la rigidificación, bueno, el hecho de que las fronteras se vuelven más rígidas entre yo y el otro, indígena, no indígena, lengua, una lengua y otra lengua,
entre diferentes variedades de la lengua. Un problema también que se ve a nivel de la institución es el carácter estático, que todo lo quiere reglamentar, lo que está muy bien para proteger derechos, pero impide un poco el proceso de aprendizaje que se inicia en algún momento y que demanda cambios regulares y que las leyes no siempre están tan dinámicas. En espacios anexos es donde veo más, anexos a la consulta previa es donde veo más dinámica y más repercusiones sociales, por lo menos en los participantes. Hablo, por ejemplo, de la formación de mediadores, de formación de traductores, que tiene que ver con la consulta previa, pero no es directamente la consulta previa, que es bien burocrática. Bueno, ya, aquí lo dejo. Bueno, muchas gracias. Entonces.